Hoy hablaremos sobre la historia de la teoría atómica y el modelo atómico. Les cuento que durante muchos siglos los químicos han estudiado la materia para explicar los cambios de las sustancias, es decir, los cambios en los elementos y su composición química, donde reconocen al átomo como su unidad fundamental. ¿Lo recuerdan? Todas estas sustancias o elementos están formados por átomos, que es la unidad más pequeña de la materia. Hoy sabemos que está constituida por 118 elementos, de los cuales 92 se encuentran en la naturaleza y constituyen todas las sustancias del mundo y del universo. Bueno, empecemos con la historia. Desde el comienzo de la civilización, el origen de la vida, el origen del universo y la transformación de la materia nos han maravillado. En el siglo VI a.C., algunos filósofos plantearon la teoría de los 4 elementos. Según esta teoría, la materia estaba formada por agua, tierra, aire y fuego, donde decían también que las mezclas y reacciones de estos 4 elementos eran las responsables de las propiedades de los materiales que existen en la naturaleza. Tiempo después, en el año 450 a.C., Leucipo y Demócrito, 2 filósofos griegos, propusieron que la materia estaba conformada por partículas pequeñititas, indivisibles, a los que llamaron átomos. Para el año 1805, más de 2000 años después, el químico inglés John Dalton sugiere una nueva teoría sobre la constitución de la materia, en la que rescata las ideas propuestas por Leucipo y Demócrito. Dicha teoría dice que la materia está constituida por 2 grandes grupos. El primero son los elementos y el segundo son los compuestos, donde los elementos estarían formados por unidades fundamentales indivisibles e indestructibles. Esto quiere decir que no se pueden dividir ni destruir, a las que llamaron átomos, mientras que los compuestos están constituidos por moléculas, que es la unión de átomos de ciertos elementos en proporciones definidas que forman determinados compuestos. Les doy un ejemplo de 2 moléculas que son muy diferentes, la del oxígeno y la del ozono. La primera está formada por 2 átomos de oxígeno y es el gas que necesitamos para respirar, eso ustedes lo deben de saber. Mientras que la otra molécula es la del ozono, que está formada por 3 átomos de oxígeno, que esta no nos sirve para respirar, pero forma parte de nuestra atmósfera. Sigamos. Entonces, a finales del siglo XIX, se descubrió que los átomos se componen de 3 partículas llamadas partículas subatómicas, es decir, partículas más pequeñas que forman el átomo. Estas 3 partículas son los electrones, los protones y los neutrones. La primera partícula en ser descubierta fue el electrón en el año 1897 por el investigador Joseph Thomson. Tiempo después, en Japón, Hantaro Nagaoka propone que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, de la misma manera que giran los planetas alrededor del Sol. Muy interesante, ¿no? Por la misma época, Eugen Goldstein, un físico alemán, descubrió otras partículas con carga positiva, a las que bautizó protones, y se encuentran dentro del núcleo. En el año 1911, el físico químico inglés Ernest Rutherford propuso la teoría sobre estructura interna del átomo, es decir, cómo está formado un átomo. Esta teoría propone que el átomo está constituido por 2 partes, la periferia y el núcleo. En la periferia es donde los electrones con carga negativa giran a gran velocidad alrededor del núcleo. En el año 1913, Niels Bohr, un físico danés, basándose en la teoría cuántica de Planck, propuso un nuevo modelo del átomo a partir de la teoría de Rutherford. ¿La recuerdan? Este nuevo modelo decía que un átomo presenta un número específico de órbitas y que en estas los electrones pueden permanecer estables si no reciben ni emiten energía. Simplemente giran. Pero cuando estos absorben o emiten energía, entonces se alejan o se acercan al núcleo. Les explico mejor. Si los electrones absorben energía, pasan de una órbita mayor a otra, es decir, se alejan del núcleo. Y si emiten energía, bajan de órbita. Esto quiere decir que se acercan nuevamente al núcleo. Para 1916, Arnold Sommerfeld, otro físico alemán, propuso una modificación al modelo atómico de Bohr, donde decía que dentro del átomo existen órbitas elípticas, además de las circulares,
describiendo que existen niveles y subniveles de energía. Hacia 1926, un científico austriaco llamado Erwin Schrödinger descubrió el movimiento de los electrones en los orbitales de un átomo mediante una ecuación matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que descubrió que no podemos saber específicamente dónde estará el electrón en un momento determinado, pero sí podemos hallar a dicho electrón en alguna zona de los orbitales. Y estos se describen por 4 parámetros llamados números cuánticos. Les cuento también que Schrödinger contribuyó en gran medida a la elaboración del modelo atómico actual. En 1927, Werner Heisenberg, otro físico alemán, hizo una síntesis del modelo de Sommerfeld y de Schrödinger para plantear que no es posible determinar al mismo tiempo y con exactitud la posición y velocidad de una partícula tan pequeña como el electrón. Así que propone llamar a esta nueva teoría el principio de incertidumbre. Para 1932, James Chadwick descubrió otras partículas dentro del núcleo del átomo, pero estas con carga neutra, por lo que las llamó neutrones. Muy interesante, ¿cierto? Bueno, después de saber cómo se fue descubriendo el átomo parte por parte, hablemos ahora del modelo atómico actual. Y es cómo finalmente se comprende y cómo está organizado un átomo hoy en día. Los avances de la química a través de los siglos han permitido establecer que los protones, los neutrones y los electrones están formados a su vez por otras partículas más pequeñas llamadas bosónicas. Sin embargo, las características de los átomos se siguen reconociendo a través de las 3 partículas subatómicas fundamentales, que esas las acabamos de ver, ¿cierto? Los protones con carga positiva, los neutrones que no poseen carga eléctrica, donde ambos se encuentran dentro del núcleo, y los electrones con carga negativa, que estos orbitan alrededor del núcleo. Hablemos ahora de otros componentes muy importantes que nos ayudarán a entender mejor el modelo atómico. La cantidad de protones y electrones presentes en cada uno de los 118 átomos o elementos que encontramos en nosotros y en nuestro planeta siempre es la misma. Esta cantidad recibe el nombre de número atómico, que se representa con la letra Z. Veamos un ejemplo. El oxígeno tiene número atómico de 8. Esto quiere decir que tiene 8 protones en su núcleo con carga positiva y 8 electrones con carga negativa en la periferia, por lo que su representación sería Z igual a 8. Ahora bien, a la cantidad total de protones más neutrones dentro del núcleo de un átomo se le llama número másico. Este se representa con la letra A. Veamos el mismo ejemplo del oxígeno. Este elemento o átomo tiene 8 protones con carga positiva y 8 neutrones sin carga dentro del núcleo. Por lo tanto, su número másico es 8 más 8 igual a 16. Entonces su representación sería A igual a 16. Los protones y neutrones están formados por quarks, que son los constituyentes fundamentales de la materia, es decir, unidades más pequeñas dentro de los protones y los neutrones. ¿Recuerdan cuando hablamos de la célula como la unidad mínima en los seres vivos en la clase de biología? Pues la relación con el átomo es la misma en química. Tanto la célula como el átomo son unidades mínimas que funcionan como sistemas constituidos por varias partes que funcionan como un todo. Y estas partes, a su vez, también son sistemas formados por partes más pequeñitas. En conclusión, todo en el universo es materia y está constituido por átomos.